Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros hoy en esta entrega especial del 6 de diciembre. Es inusual que demos la fecha, pero lo hacemos porque los puntos de vista que vamos a escuchar de nuestros invitados son ciudadanos de la academia, políticos y no políticos. La ex rectora universitaria Julieta Castellanos, el doctor Raúl Pineda Alvarado, un destacado profesional del derecho, y don Kenneth Madrid, de asesoría legal de la ASJ, para tener valoraciones sobre lo que dictan las normativas de nuestro país, en principio sobre el Tribunal Superior de Cuentas. Mañana se vence su periodo y debe haber elección de acuerdo a lo que mandan las leyes del país. Pero hoy tenemos un nuevo elemento que compartir. Las fuerzas políticas finalmente han entrado en esta recta final en conversación, lo que había faltado en los últimos tiempos. Doctora Julieta Castellanos, ¿qué lectura le deja lo planteado por los liberales a través de los alcaldes, Consejo Central Ejecutivo y su bancada, y hoy el Partido Nacional, incluso involucrando a la juventud nacionalista? Buenas noches. Muy buenas noches, licenciado García. Gracias por la invitación y compartir con distinguidos amigos este foro para hablar del país. En realidad, este es el proceso que estamos viendo de negociación para llegar a acuerdos. Creo que llevaron al límite las circunstancias y ese límite lo vimos básicamente con la elección del fiscal general y el fiscal general adjunto, y luego las acciones posteriores que hizo el Ministerio Público, la Fiscalía. Las acusaciones que hicieron, obviamente, era el llevar el tren por los carriles de la confrontación y ver hasta dónde podrían ser realmente capaces los liberales de llegar para lograr los acuerdos. Lo que estamos viendo es un pacto probablemente que se venga. Hay que darnos cuenta que el país tuvo una ruptura del pacto en el año 2009, el pacto que venía funcionando desde la transición con el bipartidismo. El nuevo actor político de peso, que es el Partido Libre, digo de peso por el número de diputados que tiene, ha estado entrando a este pacto, el pacto de gobernabilidad, como se le llama, que no es más que la gobernabilidad de las élites, porque lo que hemos tenido en el país no es una crisis de gobernabilidad donde ha estado la sociedad enfrentada al Estado. El movimiento social está tranquilo, no ha habido ese tipo de irrupciones, de movilizaciones por temas socioeconómicos o por temas de políticas ciudadanas. La crisis de gobernabilidad es una crisis de las élites políticas, es una crisis de los tres partidos que han estado redefiniendo los espacios de cuotas de poder y los espacios para poder llegar a consensos y gobernar en conjunto. Nunca lo vi como una crisis de gobernabilidad de los ciudadanos frente al Estado. Es una crisis de acuerdos políticos, de redefinición de nuevos consensos y de redefinición de cuotas de poder. Y bueno, es lo que siempre ha pasado. Llevan al país al límite, llevan a la gente a la expectación, a la confrontación, y luego, digamos, rodean las condiciones para los acuerdos. Yo creo que el Partido Liberal ha hecho uso de los alcaldes. En diferentes momentos los alcaldes han estado empujando para legitimar las decisiones. Hoy vimos al Partido Nacional que no dijo nada nuevo, porque ya había dicho hay que dialogar, pero hoy ya salen autorizando a la bancada para que llegue a acuerdos e invocando la elección,
que probablemente se dé mañana, de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Así que estos son los escenarios, el escenario por lo menos inmediato. Falta ver cómo va a quedar el Ministerio Público con los fiscales actuales, interinos que fueron nombrados, y qué va a pasar el 25 de enero próximo. Pero aquí está claro que desde el momento en que ya se tiene una probable reunión para las próximas horas, en el momento en que se sienten, que conversen, el tema del Ministerio Público ya va a ir bajo ese paquete que se va a dialogar a nivel de los políticos del país. Doctor Castellano. Bueno, si ha habido una crisis tan prolongada como la que hemos tenido de más de 2 meses de parálisis legislativa, con las decisiones que ha tomado los 9 miembros de la comisión permanente, obviamente que no van a sentarse para ir resolviendo tema por tema. Imagino que van a entrar todo lo que está pendiente, va a entrar la elección de los fiscales en propiedad, obviamente, probablemente entren los cargos, bueno, van a entrar los cargos que están por nombrar en los órganos que tienen una dirección colegiada, digamos tripartitamente, entrará el tema del presupuesto y probablemente entrarán otras leyes que están pendientes y que van a ser un paquete de acuerdo. Yo creo que estamos por ver los próximos 2 meses si tendremos una Navidad ya con acuerdos o si van a dejarlo para enero para seguir con la expectativa. Pero creo que les ha dado resultado al Partido Libre las acciones que ha hecho el Ministerio Público y que obviamente pues ha llevado, habría que ver al Partido, digamos, liberal, que no tiene ese tipo de problemas que tiene el Partido Nacional. ¿Cuáles son los arreglos? Se ha dicho que son los juicios que tiene el presidente del partido, son las demandas que digamos al Estado, y todo eso entra pues en el paquete de intereses. Aquí estamos frente a intereses de las élites políticas y no necesariamente en el interés del país. Abogado Raúl Pineda Alvarado, desde su punto de vista, ¿se ha movido bien en el ajedrez político, libertad y refundación para llegar a estas aproximaciones donde hoy ya escuchamos a los liberales con posibles acuerdos, el mismo Partido Nacional con un comunicado que ya lo vamos a compartir con ustedes, pero que da prácticamente luz verde para sentarse a hablar de estos cargos de segundo grado que el Congreso Nacional debe elegir, pero ahora con otra ruta, que también la Junta Provisional del Congreso Nacional, la Junta Permanente, la Comisión Permanente, para ser más preciso, puede hacerlo. Abogado Pineda, buenas noches. Un afectuoso saludo a sus distinguidos panelistas. Mire, hace unos días la dirigencia del Libre vio que por la ruta del apego con el respeto a la legalidad formal, no estaban llegando a ningún lado. Y decidieron empezar a reposicionar eso que llamamos Estado de Derecho, hacer a un lado la ley y actuar en base a posiciones de poder. Y empiezan a tomar algunas acciones. Una de ellas, la de mayor impacto, la de mayor espectro, la acusación contra el presidente del Partido Nacional. Se da un esquema en Latinoamérica que es la judicialización de la política. Lo vemos en Guatemala, lo vimos en Bolivia, lo vimos en Perú, lo vemos en Ecuador. Y llega un momento en que el conflicto sobrepasa a los actores y ya no hay manera de llegar a un acuerdo donde no haya vencedor. Una fuerza se va a imponer sobre la otra y es lo que ha pasado. Libre, haciendo uso del poder, ha atemorizado a las otras fuerzas políticas, hará algunas concesiones, pero en todo caso va a imponer ese proyecto de ejercer control sobre los poderes del Estado. El Partido Nacional se ve en una posición bien incómoda después de decir que
hay una violación constitucional, que la Comisión Permanente no tiene facultades, ellos tienen que desdecirse y en alguna medida someterse a la amenaza que implica el control del Ministerio Público por parte del poder que representa al Libre. Lo importante es conocer, y la sociedad debe saberlo, que el proyecto de Libre, el proyecto de imponer un socialismo, no sé si es el socialismo europeo, ojalá fuera así, o un socialismo a la latinoamericana, lo cual sería nefasto, no se va a trazar, y que ellos van a hacer lo que en algún momento dijo un presidente de Honduras, va a hacer lo que hay que hacer, que al final la cuerda rompió por el punto más débil y que definitivamente van a consumar su proyecto de controlar los poderes del Estado y de estirar la ley a veces hasta el punto de romperla. Pero el problema ya trascendió lo legal, lo jurídico, y se convirtió en lo político. Habrá que ver las implicaciones de esto en el bloque opositor, habrá que ver si esto implica la consolidación de Luis Redondo en el Congreso, habrá que ver cómo va a quedar integrada la nueva directiva del Congreso. Pero al final yo sí creo que Libre puede atribuirse una victoria política. ¿Tuvo miedo el Partido Nacional y el mismo Partido Liberal? Es que la vulnerabilidad de un partido cuando sus dirigentes son susceptibles de terminar en la cárcel o de terminar enjuiciados, lamentablemente en la dirigencia del Partido Nacional es difícil encontrar uno que no tenga problemas relacionados con la violación a la normativa de este país. Y cuando usted tiene un partido dirigido por gente así que es vulnerable, pues al final los arrinconan, los atemorizan y se impone el poder. En esto se lo dio con conocimiento de causa. Por la ruta de la legalidad, Libre no estaba llegando a ningún lado. Estaba perdiendo el tiempo en función del proyecto político de continuar en el ejercicio del poder por lo menos por 4 años más y de cumplir con una serie de compromisos que tienen a nivel de otros países como Venezuela, como Cuba, tal vez un poco hasta con Nicaragua. Y habíamos llegado a un punto de estancamiento donde en lugar de procurar un arreglo, porque ese no es un arreglo, ese es una derrota, ese es una imposición en base al temor, empiezan a acusar al presidente del partido, que algo de eso debe ir en el paquete de la negociación, y amenazamos con acusar a otros más y descabezar la oposición. Bajo ese esquema de temor, porque a través del temor también se gobierna, ellos han logrado una victoria política. No sabemos qué repercusiones va a tener porque, como acertadamente dice la rectora, este es un problema de un arreglo de la cúpula. En la base, los problemas del país se mantienen en una crisis permanente y probablemente los acontecimientos del próximo año tiendan a crispar más la sociedad, polarizarle más, pero la gente no está contenta, no está conforme y empieza a desarrollar un profundo desprecio por la clase política. Muy bien, gracias abogado Pineda Alvarado. Un punto de vista, abogado Kenneth Madrid, y luego voy a continuar con usted después de la pausa. ¿Qué deja la clase política con todo esto si finalmente alguien dirá por el bienestar del país hay un arreglo que de pronto se pudo solventar de haber existido voluntades hace tiempo y no someternos a un circo prácticamente en los últimos meses? Bueno, Rosendo, es que la clase política en nuestro país realmente no ha trabajado para darle
al pueblo hondureño una mayor estabilidad, un fortalecimiento de sus instituciones, sino que al contrario, ahora estamos viendo una nueva redireccionamiento de las fuerzas políticas. Antes teníamos el bipartidismo, que se ponían de acuerdo en las instituciones y no había mayor problema. El problema es que ahora ha entrado al juego Libertad y Refundación, y Libertad y Refundación, cuando el Partido Nacional era gobierno, estaba en una situación de desventaja. Comenzó integrando las instituciones del Estado, pero no en una situación de poder, sino en una situación de desventaja. Lo que me dan, lo que hay en ese momento. Ahora Libre, al estar ya como oficialista en el poder, lógicamente se está imponiendo y tratando de recuperar el control de esas instituciones, porque acá no tenemos nosotros que ser tampoco neófitos en esto. El Libre está trabajando fuertemente para poder retener el poder. Por eso estamos viendo estas crisis que se están produciendo tanto en el Congreso Nacional y se van más allá a las demás instituciones, porque es un plan preestablecido para retener el poder. El tema de la penalización que se está dando con el tema de la política es un tema que debe preocuparnos, porque se están utilizando o instrumentalizando las instituciones del Estado para imponer lo que los politólogos llaman esa cultura del miedo y forzar a que las clases políticas lleguen y se sienten a negociar, pero forzadamente, aceptar las imposiciones que realiza el oficialismo y bajo esas circunstancias, obviamente, salir ganando siempre de cualquier negociación que se realice en la mesa, tal como la que están realizando ahora, donde ya la oposición política en Honduras está forzada a sentarse en virtud que el miedo ha imperado en ellos. Lógicamente, no es para menos tener el órgano de persecutor del Estado de lado e imponer, digamos, una persecución penal que no va a ser objetiva. Y yo decía hace algunos días que sería lamentable que el Ministerio Público perdiera ese norte, porque su artículo 1 de la ley del Ministerio Público habla de que es una institución apartada de toda situación político-sectaria y con el principio de objetividad. Entonces, al final, creo que estamos viendo una clase política que está tratando de tomar el control de las instituciones del Estado para reservarse para sí cuota de poder en aras de garantizar el poder de la nación. Muy bien, está con nosotros el asesor legal de ASJ, Kenneth Madrid, el abogado Raúl Pineda Alvarado y la socióloga Julieta Castellanos, compartiendo aquí en el banquillo. Pausa, ya seguimos con este análisis de la realidad política del país. Seguimos al banquillo esta noche hablando de la situación política de nuestro país. Es muy posible que después de una larga parálisis en el Congreso Nacional se retorne a sesiones. Serán sesiones extraordinarias. Cuando se sienten, si eso pasa, todo virá amarrado. Eso ya es una moneda de curso legal, no de ahora, histórica en el país. El tema de la elección del Tribunal Superior de Cuentas lo planteamos al abogado Kenneth, pero igual hay otras determinaciones de trascendencia, la elección de la Junta Directiva, las otras elecciones de segundo grado que pasan por mayoría calificada en el Congreso Nacional en el 2024. ¿Qué va a pasar? Sin lugar a dudas, Rosendo, que tal como usted establece, así es como va a suceder. Que no nos extrañe que este paquete de negociaciones, en los cuales ya están sentadas las fuerzas políticas de oposición, pues ahí sea la negociación al más alto nivel con los temas que le preocupan más a Libertad y Refundación y que han estado pendientes de aprobación. Habrá una gran cantidad de anteproyectos de ley. Recordemos que la Ley de Justicia Tributaria, que ha sido una bandera de Libertad y Refundación, no se ha podido aprobar, y recordemos que eso es con mayoría simple. Entonces, no ha podido aprobar tampoco el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, y esos serán como los temas prioritarios, pero también vienen las elecciones de segundo grado. Recordemos que en la Unidad de Política Limpia los comisionados venció ya su mandato y está prácticamente en base al artículo 80 de la Ley del Poder Legislativo cubriendo esas vacantes. Pero hay otras instituciones como el Tribunal Superior de Cuentas que ya prácticamente ha vencido su periodo, porque ya mañana deberían de estar en funcionamiento las nuevas autoridades y realizando la elección. Y vamos a ver a qué punto toral llegan, porque recordemos que bajo esta característica fundamental el Tribunal Superior de Cuentas
es muy importante, ahí se determina el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. El Ministerio Público no puede perseguir a nadie si el Tribunal Superior de Cuentas dice que no hay responsabilidad por enriquecimiento ilícito. Es un punto muy importante y por eso no quieren dejar ese cabo suelto bajo ninguna circunstancia. Y vienen otras instituciones, el Instituto de Acceso a la Información Pública, y también vienen bajo otras circunstancias lo correspondiente a la elección de otros funcionarios que van a poder estar bajo la característica de esa elección de segundo grado. Bajo ese aspecto es importante tomar en cuenta, Rosendo, que acá va a haber negociación política al más alto nivel. Lo único que para mí sería lamentable es que la clase política, producto ya de ese temor y de ese miedo que se ha fundado, vayan a negociar impunidad. Eso sí sería lamentable, porque bajo esas características estarían violentando el Estado de Derecho, estarían violentando el principio de legalidad y estarían destruyendo la funcionalidad de las instituciones de la Administración de Justicia. Otras discusiones pendientes y que han sido objeto de largos debates a lo largo de los últimos meses podrían pasar a la historia. El caso de la misma CICIG, que ha ido quedando ahí y ha ido quedando. Va a ser objeto de negociación, Rosendo, sin lugar a dudas. Mire, el tema de la CICIG, ahí veremos si hay voluntad política o no de instalar un mecanismo de lucha contra la corrupción e impunidad en Honduras. Hemos visto muchas largas, Rosendo. Ahora se le echa la culpa a Naciones Unidas, pero realmente Naciones Unidas por eso ha salido con su nota de prensa a manifestar de que aquí no hay garantías mínimas. Los pactos de impunidad no se han terminado de derogar, no hay ambiente en el Congreso Nacional para poder tener la característica de venir, ir y ratificar ese convenio que se va a suscribir con Naciones Unidas, autoridades interinas en el Ministerio Público. Estos aspectos no garantizan la llegada de este mecanismo. Mire, el tema de las sedes es un tema también que deberá retomarlo en la negociación las fuerzas políticas si es algo que realmente interesa y es una promesa de campaña de libertad y refundación. Al final, creo, Rosendo, que esta negociación y el poder sentarse en la mesa va a pasar también porque puede haber una agenda en el Congreso Nacional donde no solo puedan haber anteproyectos de libertad y refundación o los intereses de Libre, sino que también tienen que compartir la agenda con el Partido Liberal, con el Partido Nacional, para garantizar una gobernabilidad estable y con mediana transparencia, porque para mí, recuerde que siempre hay acuerdos debajo de la mesa a los que llegan y que no nos extrañe que en los próximos meses veremos algunas reformas que tal vez no van a gustar a nosotros como sociedad. ¿Cómo qué reformas, advierte, podrían entrar? Bueno, recuerde que estaban pensando en reformar la ley del Ministerio Público, fue parte de lo que firmaron cuando estaban eligiendo la Corte Suprema de Justicia. Algo pasó en el camino que fracturó eso, el temor de la extradición también que tienen los políticos que lo siga requiriendo el país del norte, no sé qué pueda pasar. Entonces al final hay tantos temas que están en el ambiente y que realmente veremos si la clase política está comprometida con el pueblo hondureño o se atrinchera para defender sus intereses políticos partidarios y sus intereses personales. ¿La imposición de Libre es lo que ha privado en estas decisiones de las últimas horas, doctora Castellano? Bueno, yo creo que es claro que hay un partido que tiene la hegemonía dentro del bloque dominante en el país. Tenemos 4 partidos en el Congreso Nacional, de los que son todo el bloque. Dentro de los 4 partidos hay 3 que son determinantes y eso lo estamos viendo. El Partido Salvador de Honduras se debilita cuando pierde diputados, pero el Partido Libre es el que tiene la hegemonía, es el que tiene el control. Y en ese sentido, el Partido Libre es el que está marcando la ruta. Aquí lo que vamos a poder ver es si estos temas que son muy sensibles, como el no traer a la CICIG o el derogar la ley de extradiciones, ¿quién va a cargar con esas culpas? Porque habría que ver qué partido, si van a ser los 3 partidos que alicuotamente van a cargar con esa responsabilidad, o si uno de ellos va a cargar con el hecho de decir o oponerse con su voto a que llegue la CICIG al país o aprobar lo que ha planteado el abogado Madrid. En ese sentido, creo que estamos por ver eso. Es importante
porque este ha sido el pacto histórico en el país, no estamos ante nada nuevo. Y de ahí es lo que los que creen que Libre es diferente, de eso me sonreía yo un poco cuando los escuchaba antes en la anterior intervención, los que creen que Libre es diferente, que no es un país de pactos, no, Libre es un país, perdón, es un partido de pactos. Es un país con partido con las mismas características de buscar los arreglos y yo creo que lo lamentable en esto sería que en estos arreglos a los que están llegando o los que puedan alcanzar en las horas próximas se vaya por la borda el combate a la corrupción, que los acuerdos lleguen a eso y que la impunidad continúe en el país, porque hasta ahí inclusive pueden llegar los arreglos a que están llegando. ¿Qué es lo más complejo que van a enfrentar las fuerzas políticas que finalmente terminan cediendo en base a los conceptos que han expresado hoy ustedes, licenciada Castellano, frente al proceso electoral, que ya en el 2024 como tal se activa con la convocatoria de elecciones primarias, que si bien son en el 2025, lleva todo un preparativo el próximo año? ¿A quién va a fracturar más este comportamiento que termina siendo dubitativo entre las fuerzas políticas? Bueno, yo creo que en sentido estricto el Partido Liberal la tiene bastante difícil, porque es el partido que se fragmenta y es el partido que continúa estando dividido. Yo creo que las muestras de fraccionamiento en esta coyuntura última comenzaron más temprano en el Partido Liberal. Pudimos escuchar la semana pasada las voces de algunos alcaldes presionando para estar apoyando o gobernando con el Partido Libre. Y creo que eso pudo hacer inclusive por encargo. O sea, la dirigencia del Partido Liberal no quería ser ellos los expuestos en primer lugar. Y aparecen los alcaldes manifestándose e identificándose como progresistas. Nosotros no somos conservadores, decían. Inclusive escuchamos al presidente de la bancada decir: nosotros no somos los golpistas del 2009, nosotros nos hemos distanciado de los golpistas. Entonces empezaron dentro del partido a estigmatizar a los otros, a los que estaban o están más partidarios de una alianza mucho más amplia, una alianza no electoral, una alianza, decían, por la defensa de la democracia. Entonces yo creo que el Partido Liberal la tiene más difícil porque igual están poniéndose de acuerdo las dirigencias, pero habría que ver la base del partido. Como, mire, es un partido que dejó de crecer desde las elecciones del año de 1997. Es el último año que crece el partido electoralmente. Ya el 2005, bueno, el 2001 pierden la elección y el 2005 que la ganan con menos votos que las que tuvieron el año 97. Entonces, en ese sentido, la tiene difícil porque si tenemos un partido de centro derecha y de derecha, como el Partido Nacional, si tenemos un Partido Libre que tiene a la centro izquierda y a la izquierda más radical, ¿dónde se ubica el Partido Liberal? ¿Dónde encuentra su nicho electoral? Ese es el gran problema. El Partido Nacional va a seguir teniendo a este grupo de electores más conservadores, más de centro derecha, y el Partido Libre va a seguir teniendo también a su núcleo. Por eso no reforman la ley electoral, y ese es otro de los temas. No la reforma porque siguen queriendo ganar con minoría. O sea, en el momento que la reformen y que se diga una segunda vuelta, ahí se la ponen difícil y por eso no van a haber reformas. Desde mi perspectiva, no van a haber reformas electorales porque van a querer continuar ganando con un 35%, 32%, 37%. Muy bien, la doctora Julieta Castellanos y Kenneth Madrid nos han acompañado en este segmento. Pausa. Cuando regresemos con el doctor Raúl Pineda Alvarado, ¿cuáles son los riesgos para la democracia
democracia del país, para la institucionalidad, que se estén cambiando por arreglos de última hora, reglas de juego? ¿Qué afectación tendrán las tres fuerzas políticas que están en la negociación? Libre, Partido Liberal y Partido Nacional, después de la pausa. Seguimos al banquillo esta noche, abogado Raúl Pineda Alvarado. ¿Qué cambios? Bueno, usted ha sido congresista y sabe cómo se maneja esto al momento de llegar al hemiciclo. Ahí va todo amarrado ya, y lo planteábamos con Kenneth y la doctora Castellano. ¿Qué ves con posibilidades de ejecutarse ya e incluso pensar en ratificaciones constitucionales prontas? Esto estamos hablando del 25 de enero. Abogado Pineda. Bueno, yo quisiera apuntar un tema que me parece interesante. La conflictividad va a continuar, probablemente con menor intensidad, especialmente por el tema de la renuncia del señor Nasralla. Si el señor Nasralla se convierte en una opción, una amenaza para las candidaturas en libre, que no tienen todavía un candidato así arrollador, muy fuerte, simplemente no le van a poner en la agenda el tema de su renuncia, y eso va a generar conflictividad. ¿Cuál es la consecuencia inmediata? Bueno, cuando usted mira cómo se eligió el presidente del Congreso, la nueva directiva, a punta de puñetazos y patadas, cuando ve que la mayor parte de los diputados no logran hacer valer su voluntad frente a una minoría que controla el Congreso, se da cuenta que ya va para rato, que nosotros abandonamos un modelo democrático liberal y caímos en una especie de democracia aliberal o una democracia autoritaria que va a agudizarse de manera más intensa en los próximos días. Y esto así va a pasar. El problema es que el asunto no solamente es doméstico. Honduras está inmersa en un problema geopolítico donde algunas decisiones no se toman en Honduras. La presidenta dijo, vamos a continuar las relaciones con Taiwán, y alguien fuera dijo que no. Y nos rompimos relaciones con los taiwaneses. Ese tipo de cosas van a trazar el proyecto desarrollista que se quiere hacer en Honduras y que es necesario para evitar controlar esa gran masa de inconformes que migran, que protestan, que delinquen y que tienen el país al borde de un régimen de autodefensa complicado por una clase política absolutamente desprestigiada y que puede derivar el otro año en que le aparezca un outsider que le concita la voluntad popular y que pueda generar un fenómeno transformador que sí necesita Honduras. Y aquí me da un elemento que puede generar controversia ya el mismo 2024, que me dice que se van a poner las trancas prácticamente para que Salvador Nasralla no tenga posibilidades de correr por una eventual candidatura. Yo creo que si él se convierte, bueno, para eso tendría que cambiar muchas cosas, tendría que limar muchas aristas y formar un verdadero partido. Si eso se da, no le van a abrir espacio para que supere esa inhabilitación legal. Luego vienen otros problemas que tienen que ver más con su política. El acercamiento de este gobierno a Irán, a China, las contradicciones que se dan en este gobierno. Hoy estuve en la mañana en una reunión con el presidente del G16. ¿Cómo se puede defender que un país miserable, un país pobre como este, tiene una delegación de 21 personas que van a Dubái? Eso es absurdo.
Y las torpezas que se cometen son francamente ofensivas e imperdonables. Y en 2 años, ciertamente el gobierno ha hecho unas cosas en el orden macroeconómico. Ha mantenido la estabilidad monetaria, ha controlado en alguna medida la inflación, el déficit fiscal es aceptable, pero está haciendo otras cosas que son terribles. Pues no hay inversión, no hay seguridad. La macroeconomía refleja una realidad que no se expresa en lo microeconómico. Es decir, podemos crecer económicamente, pero no tenemos desarrollo económico. Y el desarrollo económico se derrama, fluye al pueblo. El crecimiento económico va a una minoría. Y yo insisto, esa palabra, socialismo democrático, tiene que ser aclarada por el gobierno. Si vamos a utilizar un socialismo como el de los noruegos, donde hay 1% de ricos, pero 1% de pobres, o vamos a caer en ese modelo latinoamericano de igualdad, de estigmatizar al que tiene y de caer en una trampa ideológica que nos lleva a confrontar precisamente con nuestros aliados naturales, nos guste o no, como pueden ser los Estados Unidos. ¿Cómo queda el bloque de oposición ciudadana con todo esto que se está planteando ahora y que marca rutas de entendimiento? ¿Va a seguir fortaleciéndose? ¿Entra en un alto de cara a los reacomodos políticos que van a venir en el país a partir de enero próximo, cuando estamos enfrente de una elección de miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional que con el antecedente del 2022 no deja rutas viables? El BOC tiene que reinventar. El BOC tiene que definir nuevas estrategias porque el arreglo del Partido Nacional con Libre obviamente lo va a afectar en su masa crítica. Lo que pasa es que los niveles de cinismo de los políticos hondureños sobrepasan lo imaginable. Las manifestaciones del BOC van encabezadas por dirigentes del Partido Nacional que dan declaraciones contundentes, fuertísimas, radicales, pero que a la hora del reparto de las posiciones se ralentizan, se acobardan. Lamentablemente, yo creo que el modelo republicano se va a ver muy violentado en este proceso. Es decir, Libre va a tener control en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, ya lo tiene, y lo va a tener en el Judicial y en los órganos de extrapoder, como pudiera ser el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas. Y eso no es bueno, por lo que dijo Lorazzo en algún momento: el poder absoluto corrompe absolutamente. Y ya pueden los hondureños irse despidiendo del proyecto de la CICI, porque si están pensando en hacer reformas constitucionales que deben ser ratificadas, definitivamente esto va para largo. La MACHI no fue sujeta a tanto protocolo, a tanta formalidad, tanto debate. Hizo su trabajo, desempeñó un papel correcto y lo mismo debería hacerse con la CICI, pero sinceramente el discurso anticorrupción en Honduras de toda la clase política no es más que retórica, no es más que un discurso, porque todos tienen el problema del que no es poco estuerto. Muy bien, el abogado Raúl Pineda Alvarado con nosotros al banquillo. Una pausa, ya venimos con más. Bueno, en punto sobre la mesa, doctora Julieta Castellanos, ¿cómo deberán realizar o acordar este pacto las fuerzas políticas para que no se llegue al abuso con poderes concentrados, que es la tendencia que ha buscado Libertad y Refundación? Bueno, va a ser interesante porque ya entramos al año electoral, el 2024, y obviamente tanto el Partido Libre va a querer sentar los puntos de la agenda, igual los otros partidos políticos. ¿Sobre qué temas vas a sentar su agenda electoral el Partido Nacional
y sobre qué temas va a colocar su agenda el Partido Liberal y el PCH. Porque si vemos, el bloque de oposición precisamente llegó a constituirse bastante rápido por los mismos excesos que se percibían en Libre. Si Libre frena esos excesos, deja al bloque sin temas. Y ahí es donde vamos a ver la necesidad de la oposición de reconfigurarse y de redefinirse. Si Libre no cumple con la CICI, ¿cómo va a aprovechar eso el Partido Liberal y cómo lo van a aprovechar los otros partidos? Si no se combate la corrupción, ¿cómo se van a reclamar internamente si es un acuerdo entre partes? Porque el país realmente ha estado siempre entre pactos y pactitos. Y ha habido diferentes momentos donde unos pactos no han requerido de crisis, sino que han sido arreglos, sobre todo cuando no toca intereses de ellos. Y hay pactos que son más visibles, como este que estamos viendo, va a ser tan visible porque hemos tenido meses de parálisis legislativa. Y eso fue lo que llegó a ver. Aquí hay un problema que no lo pueden resolver. ¿Se va a resolver sobre qué temas? Probablemente no vamos a saber, no vamos a ver un documento donde diga acuerdo tripartito, pero vamos a ver acciones. Y esas acciones, de esas acciones vamos a deducir qué es lo que han acordado, pero denos cuenta que estamos ya casi en el 2024 y que en este 2024 todos los partidos van a necesitar cazar votos. Esos votos, ¿con qué temas los van a conquistar? Los van a seducir, y ahí es donde vamos a poder ver quiénes están de acuerdo, cómo se van a contraacusar. Probablemente lleguen arreglos, pero la confrontación no va a terminar porque vamos a estar en el año electoral. Bueno, y vamos entonces a un tiempo que va a haber mucha discusión, y uno de los puntos que se esperó y que siempre se planteó y que nuevamente nos vamos a quedar esperando se produzcan son las añoradas reformas electorales. Vamos con las mismas reglas del juego, apunte el actual escenario, Kenneth. Son las alianzas que sí se mantienen y seguramente se mantendrán si es que a última hora nos aparecen con un acuerdo de última hora los políticos. Son, le reitero, las alianzas la salvación para algunas fuerzas políticas señaladas hoy en día por los acuerdos alcanzados. Sin lugar a dudas que sí, Rosendo. Mire, algo que pudimos ver nosotros fuertemente ahora en este nuevo juego político es que al final nos vendieron la idea de una nueva ley electoral que fue aprobada unos años atrás, pero era más de lo mismo, fue casi de calcar la ley del 2004 y prácticamente no hubieron esas grandes reformas electorales que esperábamos todos los hondureños. A los políticos nuestros no les gusta la segunda vuelta porque se acostumbraron a ganar con minorías, no están lógica, y a Libre tampoco es un partido que le agrada el tema de la segunda vuelta, porque lógicamente este es un país más de centro derecha que más girado a la izquierda. Tampoco le va a agradar y tampoco Libre va a entrar en ese terreno, porque Libre creo que está muy consciente de que puede ganar con una minoría las próximas elecciones. De tal manera que nos vendieron una ilusión como pueblo hondureño y al final todo queda, digamos, en el ambiente, al igual como está quedando este mecanismo de lucha contra la corrupción e impunidad, que no ha habido voluntad política y no la hay ni la habrá. Yo soy muy escéptico en este tema y también las otras grandes reformas que le prometieron al pueblo hondureño hacerlas. Estamos a mitad casi del mandato de la presidenta Castro y no se han producido. Lamentable porque los políticos les gustan las reglas actuales. A los políticos les encantan estas reglas porque bajo esas reglas han estado jugando hace décadas y eso les permite retener el poder. De tal manera que el problema es que no tenemos nueva clase política. Todavía no han permitido los políticos que llegue una nueva clase política joven con una visión diferente, demócratas en sí, a efecto de que hasta el momento en que esos demócratas puedan llegar al poder, vamos a ver reformas nosotros sustanciales y fuertes para fortalecer el Estado de Derecho. Mientras esta clase política esté, es muy difícil que veamos cambios fundamentales porque hemos tenido más de lo mismo durante décadas y hemos visto que no se preocupa por el bienestar de Honduras, sino que al contrario, únicamente la retención del poder. Bueno, abogado Pineda Alvarado, quiero 2 puntos con usted en esta parte final que también ya son objeto de discusión y cómo plantearlo sin que se llegue a pensar en abusos.
tema de las Fuerzas Armadas de Honduras, que usted las conoce bien, ha estado de cerca con asesorías en su momento. ¿Cómo resolver sin generar crisis? E igual lo que hemos venido escuchando de la Corte Suprema de Justicia con el tema de las presidencias de las salas. Bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad para ampliar un poquito lo que dijo el abogado Madrid. En Honduras tiene que hacer dos reformas. Una, saque los partidos de las mesas electorales. Si usted no hace eso, no va a tener comicios transparentes. Y segundo, reduzca el periodo de la publicidad en las campañas. Usted no puede estar 3 meses haciendo propaganda política cuando un spot le cuesta $1.800 y necesita 20 spots diarios para medio poder permear el electorado. ¿Eso quiere genera? Que solo pueden ser candidatos los que tienen dinero o los que van patrocinados por el crimen organizado, que es la fuente generadora de recursos para casi todos los políticos, que determina que puedan hacer un papel más o menos decoroso en una campaña. Eso es fundamental. Si usted no hace eso, definitivamente aquí van a haber elecciones, pero no van a haber elecciones democráticas. Depende de cómo se desarrolle Libre, que en su acción gubernamental ha sido descaradamente torpe. Yo siento que Libre ha hecho cosas políticamente aceptables por los asesores extranjeros que tiene. Aquí el talento parece que le dio la espalda a la dirigencia de Libre. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que participar, pero participar desde la óptica de las reformas electorales. Yo siento, lo he escuchado en diferentes escenarios, que hay buenos prospectos para ser candidatos que generen progreso en el país, pero no tienen dinero. Y la política en Honduras es de dinero. Un diputado de Francisco Morazán fácilmente tiene que gastar 10 millones de lempiras en una campaña simplemente buena, pero eso no es lo que va a recuperar con los salarios que le dé el Congreso. Entonces viene la depravación, viene la corrupción. Siento que el país está llegando a un punto de quiebre donde va a haber un actor que no es necesariamente un partido político organizado, es simplemente la gente. Y puede llegar un momento que va a pasar lo que pasó en Argentina, que la gente salió a gritar que se vayan todos porque no se le está vendiendo esperanza al pueblo hondureño. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿qué sucedería en Honduras si no hubiese migración hacia España y Estados Unidos? Muy bien. Es una situación terrible. Por eso tenemos que participar. La gente buena de Honduras, que es muchísima, debe participar, pero debe participar con un criterio muy pragmático y muy inteligente. Muy bien. Debe desconocer esa actitud de una política despreciable que solo piensa en sobrevivir para mantener las prerrogativas y los privilegios que le da el ser una especie de rémora dentro de la administración pública. Muy bien. Gracias, abogado, muy amable. Don Raúl Pineda Alvarado. Si no veo a los otros compañeros para desearles que tengan una feliz Navidad junto a su familia. Muy bien, muchas gracias. Don Raúl Pineda Alvarado, doña Julieta Castellanos y Kenneth Madrid con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.